Hi, I'm Lauren, compulsive eater. I Hola, weigh soy Lauren. meals off the GreySheet. I write them down. I turn them over to my sponsor, and abstinence is my floor. And I thank the gods for the willingness to not eat one day at a time. Dijo su mantra y dijo, la abstinencia es mi piso y le doy mi fundamento y le doy gracias a Dios de que me permite tener abstinencia de GreySheet el día de hoy. My abstinent day is March 17th, 2004. Marzo 17, 2004, esa es mi abstinencia de GreySheet. I came into Overeaters Anonymous in 1985, and I tried it every which what way. Vine a Comedores Compulsivos en 1985 y lo intenté. And no success. Sin ningún éxito. And then I knew about GreySheet, and I Y yo thought, sabía acerca de GreySheet, pero yo dije, nunca. I didn't want to weigh and measure. No quería pesar ni medir. The GreySheet looked so sad. La hoja gris se veía tan triste. And I hated vegetables. Y odiaba los vegetales. Because I ate so much sugar. Porque comía tanta azúcar y tanta harina. I had no taste for vegetables. Que no tenía ningún gusto por los vegetales. Okay, so a little bit where I come from. Así que un poco de dónde vengo. Originalmente soy de Florida. Originalmente es de Florida. Hablo un poquito español. Me falta practicar. Anywho, I can remember at 4 years old being into the food. Me acuerdo desde que tenía 4 años, yo ya estaba en la comida. I was chubby, little Era fat. gordita. My mother called me chub. Mi mamá me decía gordis. Yeah. And as I grew up, food was my first, you know. Y conforme iba creciendo, pues la comida era lo primero para mí. And when I was 12 years old. Y cuando tenía 12 años. After school, I would go with my friend to her house, and we'd sit there in front of the TV watching soap operas. Después de la escuela me iba a la casa de mi amiga y nos sentábamos a ver telenovelas. And we just ate snacks. Y comíamos bocadillos. And all of a sudden, I noticed she was wrapping up something we had yet to finish. Y estábamos ahí empacando algo que todavía teníamos que comernos. And I'm thinking, what's she doing? Y yo pensé, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? But that was the first time I think I realized I was different. Esa fue la primera vez que yo dije, yo soy diferente, yo no soy como ella. And then I kind of went underground with my eating. Y de allí fue y me escondí para seguir comiendo compulsivamente. And I also had a problem with drinking. Y tenía un problema con el alcohol también. So I started with dieting. Así que empecé a hacer dietas, me atracaba. And my experience was binging and starving. Y mi experiencia era atracarme y morirme de hambre, atracarme y matarme de hambre. And the self-hate. Y el odio que me tenía a mí misma. The food was like throwing on the fire of self-hate. La comida era como aventarle gasolina al fuego del auto-odio. And I was so depressed. Y estaba tan deprimida. But for the outside, it was like, hi. Pero por afuera era... It was like 2 lives. So. Era como vivir 2 vidas. So I tried a bunch of diets. Así que intenté muchas dietas. Joined groups to, me unía a grupos, me unía a cuidakilos. No one else in my family had the problem. Nadie en mi familia tenía ese problema más que yo. So I tried drugs, legal and unlegal. Así que lo intenté con drogas legales e ilegales. Smoked. Fumé. And it consumed me. Me consumía. And it was a secret. Y era un secreto. Other than me getting fatter than thin. Fatter than thin. Y engordaba y adelgazaba, engordaba y adelgazaba.
And all along, the self-hate is Y todo el just growing. tiempo el odio es cada vez peor y peor y peor. And I had graduated. I'm retired now, Ahora estoy retirada, but had gone to law school, pero fui a la escuela de leyes. and I was supposed to look for a job. Y supuestamente tenía que encontrar un trabajo. But I had a friend who was getting married in my hometown, Pero tenía una amiga que se estaba casando en la ciudad donde nací. and I was going to be in her wedding. Y yo iba a ser parte de su boda. And I knew I had to really lose weight for the wedding. Y sabía que verdaderamente tenía que adelgazar para la boda. So I knew I had to start in June for a February wedding. Así que sabía que tenía que ponerme a dieta en junio para estar delgada en febrero. Because I knew in between I was probably going to break my diet. Porque sabía que en estos meses seguramente iba a romper la dieta. And so that was my mission. Así que era mi misión. I couldn't work. No podía trabajar. I was living on my friend's couch. Estaba viviendo en el sofá de mi amiga. And I went to this place called Weight Loss Clinic. Fui a una clínica para pérdida de peso. It cost a lot of money, and Que I just costaba put mucho in my dinero. charge cards. Y yo lo estaba poniendo en mi tarjeta de crédito. So I'd go in the morning, Así que me iba en la mañana y me pesaba. And I had to just sit there in the waiting room because I couldn't trust myself to go outside. Y ahí me sentaba porque yo no confiaba en mí mismo de ir allá afuera. So at some point I had to leave. I was embarrassed. En algún punto me tenía que ir porque pues me daba vergüenza. So I pretended like I was looking for a job. Así que yo estaba fingiendo que estaba buscando un trabajo. So February came, I'm in Así my que friend's llegó wedding. febrero, estoy en la boda de mi amiga. And of course, I'm thinking everybody is looking at me. Y por supuesto, yo creí que todo el mundo estaba viéndome a mí. And I'm 29. And tenía 29 años. I'm a spinster, never going to get married. Y yo ya soy una solterona. Yo dije, nadie se va a casar conmigo. So at that wedding, because I lost a lot of weight. En esa boda ya había adelgazado mucho. At that wedding, like a dragon had been unleashed. En esa boda, como un dragón, era como si un dragón se hubiera desencadenado. I started drinking. Empecé a beber y empecé a comer. It was like the seams on my little dress were starting to break. Allí mismo en la boda, las costuras de mi vestidito se empezaron a estirar. So when I came back to Boston, así que cuando regresé a Boston, I was like on fire. Estaba así con fuego, desesperado de comer. And during this time, I started going to my friend's therapist. Y durante este tiempo estaba yendo a terapia con el terapeuta de mi familia, de mi amiga. And as usual, I talked about how much I hated myself. And y como siempre estaba hablando de cómo me odiaba y qué terrible era mi vida. And I remember she said to me, sometimes when I overeat, I just go upstairs and throw up. Y ella me dijo, pues algunas veces cuando yo me atraco voy allá arriba y me provoco vómito. So I had tried that. That didn't work. Yo ya lo había intentado, no me funcionó. But she told me that a client of hers went to Overeaters Anonymous. Pero también me dijo que una clienta suya iba a comedores compulsivos. And I heard that name and it sounded so awful. Y yo escuché ese nombre y me sonó tan horripilante. So I ended up finding out where a meeting was near me. Así que me puse a investigar dónde había una reunión cerca de mí. And as I was walking into where the meeting was, I saw somebody I knew. Y cuando iba llegando allá a la reunión, me encontré a alguien que yo conocía. And my first thought, oh my God, I can't let her know. Y mi primer pensamiento fue, ay, Dios mío, qué horror, no quiero que me reconozca. But she was going there. Pero estaba yendo allá. So I went to my first meeting and it was amazing. People did what I did. I mean, I don't know these people and they had my story.
Fui a esa reunión y me encantó porque dije, esta gente hace exactamente lo mismo que hago yo. It was amazing. Fue increíble. So that's 1985. Eso fue en 1985. And if I had gotten abstinent then, I would have had what they call is a pink cloud. I would have been flying. Si hubiera logrado la abstinencia, estaría en la nube rosa, estaría flotando. So up until 2001, I tried it in OA every which what way. Desde 1985 hasta 2004 lo intenté en comedores compulsivos, en OA regular. De miles maneras. Lots of different sponsors. De muchas diferentes madrinas. I went to a lot of meetings. Iba a muchas reuniones. And I tried a lot of different food plans. Y hacía muchísimos planes diferentes de alimentos. And then I got what was considered a tough love sponsor. Y me busqué una madrina que era de amor duro, amor del estricto. And she had come from GreySheet to OA for whatever reason. Y ella originalmente había pertenecido a GreySheeters Anónimos y se salió de allí para ir a comedores compulsivos por cualquier razón. But I knew about GreySheet because Cambridge was just right next door to Boston. Pero yo había escuchado de GreySheeters Anónimos porque Cambridge está a la vuelta de la esquina de Boston. But in OA, those people were considered crazy. Pero en OA regular decían que los GreySheeteros estaban locos. Like mean and... Que eran crueles. So I had this sponsor and she started me out on GreySheet because I needed, I needed to lose weight. Así que tenía esta madrina y me empezó en la hoja gris porque necesitaba adelgazar. And that whole time I didn't eat out because the food plan I was doing was GreySheet, but you didn't weigh a measure in restaurants. Y estaba haciendo el plan de la GreySheet, pero lo hacía con excepción porque no pesaba ni medía en restaurantes. And because I was on GreySheet food y porque plan, estaba en la hoja gris, and I didn't eat out, y no iba a restaurantes. That was my first taste of abstinence. Fue la primera vez que más o menos tomé un poco de gusto de la abstinencia. But I considered it like severe. Pero lo consideraba yo como algo muy severo. So my first time in the restaurant after maybe, Así que la primera vez en un restaurante, después de 2 months, I went with my sponsor to a restaurant. Como 2 meses fui a un restaurante con mi madrina. And she would say, the plate is the limit of what we did in restaurants. Y ella me dijo que no tenía que pesar ni medir, que el plato era el límite de lo que yo iba a comer. So we had a very big meal. Entonces comí una comida muy abundante. And soon I was like binging in restaurants, but it was abstinent. Y muy pronto empecé a atracarme en restaurantes, pero era abstinente. And I'd weigh a measure at home. Y pesaba y medía en la casa. And soon I was eating by myself in restaurants. Y después, muy pronto, me iba yo sola a un restaurante y estaba comiendo sola en un restaurante. And I would take food to go and think it was like eating in a restaurant, so I wouldn't weigh a measure at home. Y me llevaba comida para mi casa. Yo decía, bueno, es comida de restaurante, no la tengo por qué pesar ni medir porque es comida de restaurante. And added to my GreySheet food plan, I started to eat grains. Y además de mi comida de GreySheet, empecé a añadir granos. And I did 4 meals. Y hacía 4 comidas. And in between, and then I started to lose whatever abstinence I had. Y después, por supuesto, que empecé a perder cualquier abstinencia que yo tenía. And there was a term for people like me in OA. I was doing binge maintenance. I'd get abstinent for 3 or 4 days. And then Hay una frase que hacemos, que decíamos nosotros para gente como yo. Estaba en mantenimiento de atracones. Me atracaba 2, 3 días. And I was regular weight because I binged and starved. Y estaba en un peso más o menos aceptable porque me atracaba y me moría de hambre. Me atracaba y me moría de hambre.
And there would be places you like, not conventions. We'd go to somebody's house for a week and these food therapists would come and we'd have like a mini treatment week. Y a veces íbamos a tratamientos con terapeutas y teníamos un como mini tratamiento de comida con un terapeuta. We'd eat our meals together. Comíamos la comida juntas, abstinentes. And then during the day, we, did like workshops, like. Y después hacíamos talleres and looked at how screwed up our family was. Y hablábamos de qué disfuncionales eran nuestras familias. And, looked at our eating history. Y hablábamos de la historia de nuestra comida. And I did this several times. Hice esto muchas veces intentando estar abstinente. Nothing worked. No funcionó. So other people, friends of mine in program, así que algunos amigos que estaban en programa, que estaban batallando igual que yo estaba batallando. The first one went to GreySheet. La primera se fue a GreySheeters. And we were appalled. Y todas estábamos, what? We were still eating, but we were appalled. Estaban comiendo, pero todavía seguían comiendo, pero nosotras estábamos escandalizadas. And other people this friend group started going to GreySheet. Y este grupo de gente empezó a ir con los GreySheeteros. And I got married September. Yo me casé en septiembre. 2 days after the 9/11 tower. I mean, 2 days before. 2 días antes del 9/11, del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. And by this time, I started thinking, maybe I'll go to GreySheet, but I wasn't. Y para entonces estaba pensando, se me hace que tengo que ir a GreySheet. So, because there were no flights or anything, we had to postpone our honeymoon from September to June. Así que como no había vuelos internacionales ni nada, tuvimos que posponer nuestra luna de miel desde septiembre hasta junio. And I was still doing the OA thing of. Y yo todavía estaba en comedores compulsivos. Weighing and measuring at home, but. Pesando y midiendo en la casa. Eating out at restaurants, not weighing and measuring. Y sin medir en restaurantes. So we go on our honeymoon to Italy and France. Así que fuimos en nuestra luna de miel a Italia y a Francia. And I'm trying to do my abstinence in restaurants. Y estoy tratando de hacer mi abstinencia en restaurantes. By the time we got home, I had the biggest fight with my husband. Para cuando regresé de la luna de miel, tuve una pelea horrorosa con mi marido. And what it was, I wanted to get away from him so I could eat. Y la verdad es que yo quería que se fuera de mi lado para que yo pudiera comer. Because all this time, though I was sneaking it around him, I really didn't let it rip like I wanted to. Todo este tiempo, aunque estaba comiendo escondiditas, pero no estaba yo dándome ese atraco, no estaba comiendo como yo de veras quería comer. And because my closest friends had gone to GreySheet, I thought. Y como mis amigos más cercanos estaban en GreySheet, dije. Okay, my life is over. Mi vida se ha terminado. No me queda otra más que ir a GreySheet. Much to my surprise. Y para mi sorpresa. GreySheet was the easier, softer way for me. GreySheet era infinitamente más fácil y más suave para mí. And after being in OA from 1985 to 2001. Y después de eso, de estar yendo y batallando en comedores compulsivos desde 1985 hasta el 2004. I got abstinent. Finalmente estoy abstinente. But I had a wicked withdrawal. Pero tuve un síndrome de depresión horroroso. I thought I was going crazy. Yo creí que me iba a volver loca. It was all that crap in me that was. Porque todo ese veneno que me estaba comiendo. I remember in a grocery store, I walked down the aisles with sweets and the things I binged on. Me acuerdo que estaba caminando en un supermercado y en los pasillos en donde está toda la comida alcohólica.
I'd be shaking. Estaba yo temblando, así temblorosa, temblorosa. Even when in OA, because I did AA also. Aun cuando estaba yo en OA y en AA, I learned that what I had was an addiction. yo ya sabía que lo que tenía era una adicción. Not because I was weak or No porque era una debilucha o porque era moralmente, moralmente defectuosa. Yeah, not that I was weak and something was really wrong with me. No porque era débil y porque algo estaba fundamentalmente mal en mí. But what was really wrong for me, what was really wrong with me is I had an addiction. Pero en realidad lo que me estaba pasando a mí es que yo tenía una adicción. I had a physical addiction. Tenía una adicción física. That the things I was binging on, sugar and flour and grains. Que las cosas que yo estaba atracándome, la harina, el azúcar, los granos, los cereales. Inside of me, something different that happened to other people that I just got a compulsion to Adentro de mí, que es muy diferente de otras personas, generaba una compulsión que me obligaba a seguir comiendo. And mentally, y mentalmente estaba obsesionada. I remember Me acuerdo que un día I was walking home from work. Estaba caminando hacia mi casa después del trabajo. And my eyes had been looked at a sign that said food before my mind realized I was looking at it. Y mis ojos vieron la palabra comida antes de que mi mente pudiera procesar. Aquí hay un letrero que dice comida. And then in program, y en programa, I learned that there was a spiritual component. Me di cuenta de que había un componente espiritual. And all my life, because I thought something's wrong with me, I was looking for something spiritual to... Y toda mi vida, aunque yo pensaba que algo estaba terriblemente mal conmigo, yo estaba buscando algo espiritual. And Eastern religions like Buddhism really attracted me. Y las religiones del este, como el budismo, realmente me atraían. But organized religion didn't seem to fit. Pero la religión organizada como que no era para mí. But who would know that the worst thing in my life would be a springboard to a spirituality that has just grown since I've been. ¿Quién hubiera pensado que esto iba a ser para mí un trampolín de donde yo iba a crecer espiritualmente? Out of necessity, I've come to believe that there's a power greater than myself. Por necesidad he tenido que llegar a creer en un poder superior a mí mismo. That is essential to help me not eat one day. Eso es esencial para ayudarme a no comer un día a la vez. Because something inside me still, well, I'm still the addict. Porque algo adentro de mí todavía sigo siendo una adicta. So I need the fellowship. Así que necesito la comunidad, las reuniones. To support me because I'm para out apoyarme. there. Porque si no estoy aquí, I believe, maybe not right away, but tal vez no inmediatamente, pero eventualmente de regreso a la comida. And I also, since I grew up with this head of, self-hate and low self-esteem and eating. Porque crecí en este estado mental de baja autoestima y de odio y de comer compulsivamente. I started to grow up and get empecé a crecer y empecé a estar mejor. And there was a saying in OA. It was, abstinence doesn't let you out of the gates into heaven. Doesn't get you into heaven. It opens up the gates of hell and lets you out. And I don't believe in heaven and hell, but wow, that said it for me. Una cosa que oía en comedores compulsivos es que la abstinencia no te da entrada al cielo, pero por lo menos te abre las puertas del infierno para que escapes. Because it's the day-to-day life that's
the challenge. I can rise to big occasions like Porque el reto está en todos los días, los pequeños retos de todos los días, porque pues yo soy buena para despegar en altas ocasiones. because my father died suddenly, my husband Mi died papá suddenly. murió repentinamente, mi marido murió repentinamente. And I didn't eat. Y no comí. But it's like I needed program and my fellowship even stronger. Pero yo necesitaba mi comunidad todavía más fuerte. Just learning doing the day-to-day life. Nada más para poder seguir viviendo mi vida día con día. So I heard the term life on life's terms. Así que escuché este término de la vida en términos de la vida como se presenta. And because I wasn't eating, y como no estaba comiendo, I'm learning how to live life on life's terms. Estoy aprendiendo a vivir la vida como viene. And, you know, I started working the 12 steps. Empecé a trabajar los 12 pasos. Which many things are like the 12 steps, getting you to the same end of peacefulness and being okay with life. Y como muchas otras cosas, los 12 pasos te llevan a una aceptación de la realidad y a estar bien con la vida tal y como viene. But the 12 steps and practicing a spirituality in program really fit me well. Pero los 12 pasos y practicar esta espiritualidad en el programa realmente me acomoda muy bien. And it is such a miracle that I am y acepto este milagro de que estoy abstinente. Since 2004. Desde el 2004. And I came into OA in 1985. Y yo vine a comedores compulsivos en 1985. And I actually came into OA in 2002. Y en realidad mi primerísima reunión de OA fue en 2003. 1983. Yeah. And I had a break. I broke my abstinence. Y perdí mi abstinencia. In OA, it would have been a slip, not a break. En OA hubieran dicho, es un resbaloncito. And the miracle is all I wanted to be was abstinent. Y el milagro es de que, la verdad, el milagro es que yo lo único que quería era estar abstinente. Because in OA, when that happened, I just started binging again. Porque en OA regular, cuando eso pasaba, yo nada más me seguía atracando. So my life now is... Así que mi vida ahora 100 times better. Es infinitamente mejor. If I compare myself to myself, it is 100 times better. Si me comparo yo misma conmigo misma, es 100% mejor. I've been the same weight for Tengo el mismo peso now. hace décadas. And I weigh a measure without exception. Y peso y mido sin excepción. And I learned how to do that in restaurants with other compulsive eaters who are abstinent. Y aprendí a hacer eso con otros comedores compulsivos que están abstinentes en la hoja gris. And I've traveled to Machu Picchu. Y he viajado a Machu Picchu. I've traveled to Africa. He viajado a África. And I'm planning on traveling to Antarctica. Voy a ir a la Antártica. And the first thing I tell the tour operator is, y lo primero que le digo a mi guía de turistas es, estoy abstinente. If I go on this trip, this is absolutely what I need. Si voy a ir en este tour, esto es absolutamente y esencialmente lo que necesito. And once again, I get help from the fellowship. Pido ayuda a mi confraternidad. To do that because para poder hacer eso. I need it a lot. Porque lo necesito muchísimo. I'm retired now from my job. Estoy retirada de mi empleo. And I do all sorts of volunteering that I love. Y hago muchísimo voluntariado que me encanta. I work with refugees. Trabajo con refugiados. And I worked on political campaigns. Y también participo de la política, de campañas políticas. And I'm just more real. Y soy más real. And I continue to work on myself. Y sigo trabajando en mí misma.
So at 68 years old, Así que a mi edad, 68 años, I'm, ¿what? I'm growing up. Estoy creciendo. I'd like to meet someone, but Me gustaría conocer a alguien, un novio, they have to fit into my life. pero tienen que adaptarse a mí, tienen que ser compatible conmigo. My husband was recovering in AA. Mi And marido that was estaba great. recuperado en Alcohólicos Anónimos y eso fue maravilloso. So this is my Así way que of life. esa es mi manera de vivir ahora. And my closest friends are definitely from OA. Mis mejores Gray amigos son definitivamente GreySheeteros. I mean, I have friends outside, but the depth Tengo of amigos connection, fuera, pero la profundidad de la amistad es aquí. it's my Gray Sheet friends. Es la gente de GreySheet. And since Zoom, I love that Y we're from desde all over Zoom, the me world, encanta que somos de todo el mundo, because then you really know porque así disease doesn't care about nationality, verdaderamente te das cuenta de que la enfermedad no le importa nacionalidades, color, o religion. color o religión. I have more in connection with you guys, Tengo And más I en don't know conexión con ustedes que ni siquiera los conozco, but I know you. pero los conozco. And I love it because Y me encanta. I learned how to do WhatsApp. Y he aprendido a usar el WhatsApp. And I'm not very computer literate, and Y no soy muy buena con la tecnología. A veces me siento tonta. but I am amazed that I can call people in Ireland. Pero estoy feliz de poder hablarle a la gente en Irlanda. And it's really warms my heart. Y francamente, le trae cariño a mi corazón. I do miss live meetings Sí extraño las reuniones en vivo. because we only have one live meeting here in the Nada whole más tenemos Boston area. una en toda la reunión de Boston. You need to tell me which one because I don't know. Yeah, it's the original Cambridge one. En Cambridge, la original. They still, it's very small. Todavía se reúnen. Es muy pequeña. So what we're doing Pero lo is, que hacemos es, like, I just talked to Marcella estoy hablándole a Marcela de reunirnos otra vez to get groups together para volver a reencontrarnos, to start having live meetings. para volver a tener reuniones en vivo. But we're never going to leave Zoom. Pero nunca vamos a dejar Zoom. I go to a couple of meetings in GreySheet a week. Voy a un par de reuniones a la semana en GreySheet. And then I do another program meeting. Y hago otro programa, otra confraternidad. And I mostly go to the meetings that were live that I went to, that we started on Zoom. Y voy a las reuniones en donde las que eran en vivo y ahora son de Zoom. And they're called Watertown meetings because we used to meet in Y Watertown. se llaman Watertown porque antes nos reuníamos en Watertown. And the other day, there were 60 people on the meetings. Y el otro día había 60 personas en la reunión. And I love it. Y me fascinó. I could go on and on. Do you guys do sharing here too? Yeah, we could do a little bit sharing back if you don't mind. Okay, I want to thank you. This has been a real privilege. Gracias, esto ha sido un grandísimo privilegio. And I still have hope of maybe becoming fluent in Spanish. Y tengo la esperanza de que a lo mejor algún día mi español va a mejorar. Actually, in 1979, En 1979, I spent 3 or 4 months in Barcelona. estuve 4 meses en Barcelona. But I met English-speaking people. Pero estaba con gente que hablaba inglés. And actually, they started speaking Catalan when I was there. Y estaban hablando catalán cuando llegué allá. Me encanta España. Me encanta España. And I hope to one day come back. Espero un día regresar. And enjoy it again. Y disfrutarlo otra vez. But I have to tell you. Pero tengo que decirles. When I was there and I was traveling around. Cuando estaba allá y estaba viajando.
The first thing I did La was primera the cosa que hice bakeries. fue, what did you say? The first thing that you did, what? Found the bakeries. Fue antes, cuando estaba allá y no estaba en programa, lo primero que hacía era encontrar la pastelería. And there was the specialty of the region, Y estaba la especialidad de la región, the special sweet of the region. la especialidad dulce de esa región. And that's the first thing I really learned about it, Y eso es lo primero que me interesaba en un país. which I'd love to travel again abstinently through Me Europe. encantaría volver a viajar en Europa de manera abstinente. So Ajá. everyone, if I can do it, you can do it. Así que todo el mundo, si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. And what they told me, Y even lo que in me OA, dijeron antes, aún en comedores compulsivos, don't leave before the miracle happens. no te vayas de la reunión hasta que suceda un milagro. Because when I was eating in OA, Porque cuando estaba comiendo en comedores compulsivos, this woman said, I don't have faith in you, Lauren. esta gente me dijo, no tengo fe en ti, Lauren. I have faith in this program that works. Tengo fe en este programa que sí funciona. And it is tough to come to meetings Es difícil venir a reuniones. when I'm eating full Cuando of estoy faith, comiendo, llena de miedo, but my head is full of program. y llena de miedo, y mi cabeza está llena de programa. It was so hard, but I kept coming. Fue muy difícil, pero yo seguí viniendo. So Okay. I hope I can give someone hope, no matter Espero what. que alguien le dé un poco de esperanza, pase lo que pase sin excepción.